Infórmate, estas son las noticias. Se ordena modificar acuerdo de gastos de precampaña. Instituciones realizan actividades para blindar los procesos electorales de injerencias indebidas. El Tribunal Electoral participa en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La reciente reforma en materia político-electoral fortaleció a institutos y tribunales locales. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Infórmate, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y sin más preámbulo, vamos a la información porque tenemos diversos temas de qué platicar. Y comenzamos con la información jurisdiccional y les comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que modifique el acuerdo por el que se determinan los gastos de precampañas y para la obtención del apoyo ciudadano, también los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos correspondientes al proceso electoral federal y local 2014-2015. El Pleno estableció que la autoridad responsable deberá realizar las acciones necesarias para alcanzar la implementación del sistema de contabilidad en línea de los ingresos y gastos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos durante los comicios en cursos. Lo anterior para garantizar una efectiva y oportuna rendición de cuentas por parte de los institutos políticos y de sus candidatos hacia la ciudadanía. Y por otro lado, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE, autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral, que reindividualice las multas impuestas a partidos políticos por irregularidades detectadas en los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos y partidos políticos y coaliciones correspondientes al proceso electoral federal 2011-2012. Los integrantes del Pleno determinaron revocar el acuerdo del IFE mediante el cual lo sancionó, ya que no consideró las circunstancias particulares, grado de responsabilidad y solvencia económica de cada instituto político. Y por otro lado, en la misma sesión pública, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el cual se determinó posponer la discusión de las normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como el relativo al apoyo de los titulares de los ejecutivos federal y locales para garantizar la ejecución de los recursos de los programas sociales en el marco de los procesos electorales federal y locales que actualmente transcurren. Los integrantes del Pleno establecieron que la discusión de los asuntos programados para la sesión extraordinaria del 18 de febrero de 2015 se pospuso a solicitud de un grupo de 6 consejeros con el objetivo de continuar la revisión de las normas, situación permitida en los órganos colegiados. Esto en la cuestión jurisdiccional, pero también se realizaron diversas actividades para la difusión de la cultura democrática. En este sentido, el magistrado Salvador Nava Gomar participó en el foro ¿Sabes quién te quiere representar? Proceso electoral 2014-2015. La actividad fue realizada por el Instituto Nacional Electoral en colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante la actividad se analizaron las buenas prácticas y experiencias para blindar los procesos electorales de injerencias indebidas. En su intervención, el magistrado dijo que las instituciones están para cumplir con los principios que respaldan y garantizan el germen básico de cualquier sistema democrático, es decir, el voto libre y directo. Nava Gomar celebró que la transparencia, los derechos político-electorales y los derechos humanos hoy en día tengan un respaldo institucional. El avance institucional no es un discurso, la progresión institucional es un hecho. Y la posibilidad de que cualquier ciudadano, active los mecanismos de control individualizados que supone la rendición de cuentas, el propio sufragio, la defensa de los derechos político-electorales, que todos puedan ser candidatos de un partido o independientes. Es verdad que las decisiones de las autoridades siempre deben de estar a escrutinio público y no somos un coro, no estamos aquí para cantar todos juntos y para que se nos aplauda. Pero nadie puede poner en tela de duda la institucionalidad y el deber que tenemos para con la patria y con la Constitución. Para los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un honor acompañar este esfuerzo y los que vienen. Estamos juntos y estamos listos para las elecciones.
Por otro lado, el magistrado Flavio Galván Rivera participó en la conferencia Reforma Político-Electoral a un año de su promulgación, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho foro destacó diversos aspectos positivos que trajo consigo la mencionada legislación. Entre ellos hizo referencia al fortalecimiento de los institutos y tribunales locales de las entidades federativas, el hecho de que los tribunales electorales locales son independientes del Poder Judicial de cada estado de la República y que además los organismos públicos locales electorales, los OPLES, se integren por ciudadanas y ciudadanos designados por el Instituto Nacional Electoral. La parte positiva ahora de la reforma constitucional es otorgar a los tribunales electorales locales independencia del Poder Judicial de cada entidad federativa, independencia respecto al Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Otro aspecto positivo de la reforma: se exige actualmente que los consejeros sean personas que tengan una edad mínima, 30 años, y un requisito profesional, título, con una antigüedad no menor a 5 años. Y el magistrado Manuel González Oropeza participó en la presentación del Digesto Constitucional Mexicano y de la Constitución de Apatzingán en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, lo anterior con el objetivo de coadyuvar en la difusión del conocimiento en materia electoral y de la cultura democrática. El magistrado destacó la importancia de recuperar la riqueza histórica constitucional de los estados, ya que ahí surgieron derechos adicionales. Refirió que en un principio los catálogos de derechos humanos en los estados sobresalían porque fueron los primeros en establecer juicios con diferentes nombres para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Esto fue lo que dijo. Esa pluralidad ha permitido y ha obligado a la necesidad de que los estudiosos del derecho, de la ciencia política, de la historia, tengan fuentes para analizar la evolución propia de cada uno de los estados. Mencionaba en otra ocasión que la soberanía de los estados no es una frase hueca, sino que la soberanía de los estados tiene una materialidad concreta, la Constitución del Estado. Esa es la soberanía del Estado. Pero ¿cuánto sabemos de la Constitución de cada Estado? Muy poco. Para empezar, muchos debates del Congreso Constituyente de cada Estado se han perdido. Ahora los invito a conocer las novedades editoriales para esta semana. Les recomendamos el libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, una publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que contó con la coordinación de Luis Carlos Ugalde Ramírez y Gustavo Rivera Loret de Mola. Esta publicación examina diversas dimensiones del sistema electoral, entre ellos el costo de la democracia electoral en los estados, la fiscalización de los partidos políticos antes y después de la reforma electoral de 2008, la formación de partidos políticos en México y otros países, el clientelismo electoral, la regulación de encuestas electorales y el impacto de la inseguridad pública en la organización electoral. Todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla y que es http://portal.te.gov.mx/publicaciones. Así es que ya tiene una buena opción para leer en el transcurso de estos días o durante el próximo fin de semana. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos con la Sala Regional Guadalajara, que revocó la sentencia emitida por la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, que negó el derecho de audiencia a 2 ciudadanas que aspiraban a la precandidatura para diputadas locales por el principio de mayoría relativa en Jalisco. En sesión pública de 24 de febrero, el Pleno consideró que la comisión partidista violó la garantía de audiencia y defensa de las aspirantes que pretenden participar en el proceso electoral local 2014-2015 en la citada entidad federativa. Por otro lado, la Sala Regional realizó su segundo informe de labores 2013-2014. Esta es la información. Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la confianza y la credibilidad en las instituciones son elementos indispensables para lograr una democracia sustantiva, ya que contribuyen a consolidar el respeto del Estado de Derecho y la paz social. Al presentar su segundo informe anual de labores correspondiente al periodo 2013-2014, aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas permiten la generación de la confianza y la credibilidad. La magistrada presidenta dijo que la Sala Regional se encuentra lista para enfrentar los retos derivados de los procesos electorales que se llevarán a cabo el 7 de junio del año en curso. Recordó que en la primera circunscripción plurinominal habrá elecciones de gobernador en Baja California Sur y Sonora. Además, en esas entidades y en Jalisco se celebrarán comicios para elegir a diputados locales y 452 cargos a nivel municipal. El reto que avisoramos entonces se encuentra en pleno vigor, puesto que los conflictos jurídicos derivados de la aplicación de estas nuevas reglas electorales no se han hecho esperar. Confiamos que las modificaciones rendirán frutos mediatos e inmediatos en términos de legitimidad, confianza y certeza en el resultado de los comicios. Con este ejercicio se cumple el principio de máxima publicidad de la información que generan los órganos del Estado y se afianza la satisfacción del correlativo derecho de la ciudadanía mexicana de ser informada. A nombre de Abel Aguilar Sánchez y Eugenio Partida Sánchez, magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara, afirmó que el acceso a la justicia es un derecho humano, sin el cual no se puede entender una sociedad sana y feliz. Destacó que para estrechar la brecha con los justiciables se han puesto en marcha mecanismos como la instrumentación de la primera audiencia para escuchar a las partes en conflicto mediante una videoconferencia. Detalló que la Sala Regional Guadalajara recibió un total de 617 medios de impugnación, de los cuales 73.10% fueron juicios ciudadanos, así como 100 juicios de revisión constitucional electoral, 66 juicios laborales y asuntos generales, e indicó que las sentencias se emitieron en un promedio de 8 días. Resaltó que el organismo imparte justicia con perspectiva de género, lo cual se refleja en el reconocimiento internacional que recibió de parte del Centro Internacional de Estudios Parlamentarios por una sentencia emitida a favor de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. A la presentación del informe de labores asistieron, entre otros, magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Sala Superior. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime.
Les comento que el jueves 26 de febrero el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Redondo, impartió la conferencia Candidaturas Independientes en el marco de la primera jornada de actualización y capacitación electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Asimismo, el pasado 25 de febrero el magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, participó en los foros de consulta cotidiana organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. El objetivo de la actividad es identificar prácticas que puedan incidir en mejorar el acceso a la justicia. El magistrado intervino en la mesa titulada Costumbres y Prácticas Judiciales. Por otra parte, la Sala Regional Jalapa, en sesión pública de 26 de febrero de 2015, confirmó la elección del Comité Directivo Municipal de Veracruz. Los integrantes del Pleno consideraron infundados los medios de impugnación promovidos por un ciudadano, quien argumentó que la presencia de Verónica Pulido Herrera durante todas las etapas de la Asamblea, en su calidad de candidata a la dirigencia, ejerció presión sobre los electores. Sin embargo, los magistrados determinaron que en la normativa aplicable del Partido Acción Nacional no está prohibida la presencia de los candidatos en elección de dirigentes y tampoco se advirtió que hubiera realizado algún acto que vulnerara los principios rectores de todo proceso electoral, como son el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. En más información, la Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública del 26 de febrero, ordenó a la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal que en 24 horas elabore el predictamen de un recurso intrapartidista y en las 24 horas siguientes remita a la Comisión Nacional de Justicia de dicho instituto político el expediente para que éste a su vez emita una resolución relacionada con el procedimiento de selección de candidatos a jefe delegacional, de manera que en caso de que el órgano partidista realice una determinación desfavorable para los aspirantes a dicho cargo, puedan interponer un medio de impugnación ante la instancia jurisdiccional local. El pasado jueves 26 de febrero, Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, comentó que el juez es un intérprete de la ley y con sus resoluciones contribuye a garantizar la estabilidad social. Durante una charla con el artista transdisciplinario Ricardo Ánimas en la emisión del programa El Arte de Juzgar, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que para garantizar el acceso a la justicia, esta no solo debe ser de gabinete, sino de acercamiento hacia la ciudadanía. Para ello, consideró necesario fortalecer el diálogo entre el juez y las partes involucradas en un juicio. Por cierto, que la próxima semana, el 5 de marzo de 2015, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Dalí Soto Fregoso, conversará con el pintor Gabriel Rodríguez Gabo en el programa El Arte de Juzgar. No se lo pierda, es el próximo jueves, es esta semana, el próximo jueves 5 de marzo a las 10:30 horas. En más información, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la entrega gratuita de televisiones digitales por parte del Ejecutivo Federal, así como por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social, no afectan el principio de equidad en la contienda electoral federal. Lo anterior porque la sola implementación del programa no es ilegal, ya que con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se implementó el programa para la transición a la televisión digital terrestre, consistente en la repartición de equipos receptores o decodificadores. En sesión pública de 26 de febrero, el Pleno consideró que la difusión de la propaganda para dicho programa no se realizó fuera del periodo vedado por la Constitución, de manera que no se advierten elementos adicionales que acrediten el propósito de llamar al voto a favor de algún candidato o partido político. En ese sentido, se estableció que las expresiones gráficas en los televisores y las cajas que los contienen no implican promoción personalizada. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos.
En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora los invito a quedarse a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que en acatamiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General aprobó por unanimidad modificaciones al modelo de boleta que será utilizada en las elecciones de diputados federales el próximo 7 de junio. Al respecto, el consejero Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Organización Electoral, señaló que con el dictamen técnico aportado por la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la perspectiva visual de los emblemas de los partidos políticos, el INE tendrá el tamaño adecuado de los institutos políticos en las boletas electorales y en toda la papelería que se imprimirá en futuras ocasiones. Durante la sesión ordinaria, el Consejo General aprobó la emisión de normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, con el fin de salvaguardar la equidad en la competencia electoral. Y también se avaló un acuerdo por el que se solicita el apoyo y colaboración de los titulares de los ejecutivos en los 3 niveles de gobierno para evitar el uso electoral de los bienes y servicios y recursos de los programas sociales. En otro tema, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar el óptimo y oportuno intercambio de información y documentación para el cumplimiento de sus respectivas atribuciones. El consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello destacó que en el Padrón Nacional de Proveedores se tienen registrados a 5,871 en poco más de 30 días que entró en funcionamiento, situación que contribuye a garantizar la equidad y la transparencia de los comicios. Responder a las exigencias de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía a sus instituciones. Por eso creo que es particularmente importante este convenio. El intercambio de información será un insumo clave para cumplir los objetivos de equidad que impuso la reforma en materia de fiscalización y en general para fortalecer el naciente Sistema Nacional de Elecciones. Por su parte, Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, explicó que el convenio contribuirá para que las instituciones de gobierno lleven a cabo un gasto transparente, eficiente y sano en beneficio de la sociedad mexicana. A través de este convenio, el Servicio de Administración Tributaria otorgará de manera proactiva toda la información que requiera el Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, con el ánimo de que sepa de cada partido, de cada asociación política, de cada organización política, de cada candidato, qué hizo con los recursos otorgados en sus prerrogativas, en cada gasto y en cada ingreso que tenga a través de la facturación electrónica. El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Coordinador Empresarial signaron un convenio de colaboración para coordinar diversas actividades enfocadas a impulsar la participación ciudadana. Se diseñarán e instrumentarán programas de promoción a la participación cívica y el voto libre y secreto. También se impartirán cursos, seminarios, mesas redondas y otros eventos de formación ciudadana. Ambas instituciones promoverán de manera conjunta la cultura cívica mediante la elaboración de materiales impresos o digitales para fomentar y divulgar las prácticas democráticas. En más información, durante este año, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, tiene programado realizar la distritación de 15 entidades federativas que tendrán elecciones legislativas durante 2016 y 2017. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Durante 2016 y 2017 se desarrollarán las distritaciones en el resto de las entidades federativas, así como en la federal. Los trabajos de delimitación territorial se van a sustentar en métodos científicos y en los mejores modelos matemáticos para cumplir su obligación constitucional de manera actualizada, la cartografía electoral del país. El instituto realizó mesas de análisis sobre la definición de las distritaciones electorales. Ahora los invito a conocer la información generada en las entidades federativas en el ámbito político electoral.
Comenzamos en Sonora. Ahí el Instituto Electoral de dicha entidad fue sede de la presentación del libro Sentencias de Amor 12.624, Mujeres y Elecciones en México 2012, una reflexión sobre las circunstancias actuales de la participación de las mujeres en la política. La obra de la autoría de María del Rosario Varela Zúñiga y Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara es una profunda reflexión acerca del impacto causado por la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12.624/2011, relacionada con el cumplimiento de las cuotas de género. Y hablando de este tema, en Nuevo León, las autoridades electorales se declaran listas para garantizar el cumplimiento de la paridad de género establecida en la reciente reforma en materia político-electoral. El 15 de marzo de 2015 es la fecha límite para que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León realice el registro de candidatas y candidatos que contenderán para la gobernatura, los 51 ayuntamientos y las 26 diputaciones locales del Estado el próximo 7 de junio. En las listas de las fórmulas de diputados, en ningún caso la postulación de candidaturas debe contener más del 50% de candidatas y candidatos propietarios de un mismo género. En el marco del avance del actual proceso electoral, el Instituto Electoral de Michoacán capacitó a 928 funcionarios de comités distritales y municipales y a 112 representantes de los medios de comunicación. El organismo local realiza diversas reuniones de trabajo con los comités distritales y municipales con el fin de aclarar dudas que han surgido con motivo de las próximas elecciones. De esta forma se pretende enriquecer la labor de la instancia organizadora de los comicios y prever lo necesario para el buen desarrollo de las etapas venideras. Por otro lado, el órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco impartió un curso de capacitación a integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional. La actividad se realizó a petición del partido y se abordaron temas como actos de precampañas, conductas sancionables, actos anticipados, financiamiento privado, entre otros. Los integrantes del instituto se declaran listos para ofrecer asesorías y capacitación a todos los partidos que lo soliciten. Ahí mismo en Tabasco, vocales ejecutivos de las 21 juntas distritales y 17 juntas municipales, así como directores y jefes de departamento del Instituto Electoral de Tabasco, fueron capacitados sobre los mecanismos para transmitir adecuada y puntualmente las actividades que se realizan en el desarrollo del proceso electoral del 7 de junio próximo. Durante el taller se destacó la importancia de ser precisos y claros en los mensajes que se pretenden hacer llegar a la ciudadanía. Funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal se reunieron con integrantes de comités ciudadanos, consejos de los pueblos y otras organizaciones civiles con el objetivo de interactuar y conocer los problemas de las y los vecinos de la capital del país. El objetivo es encontrar elementos para la reforma a la Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal. Durante el encuentro, los asistentes manifestaron sus inquietudes y propuestas y acordaron realizar para marzo 4 mesas de trabajo en las que se abordarán los siguientes temas. El 4 de marzo, esta semana, prevén hablar sobre el fortalecimiento de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos. Las reformas a la ley y la participación ciudadana del Distrito Federal será abordada el próximo 11 de marzo. Y para el 18 de marzo se hablará sobre el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas y el 18 de marzo se abordará el presupuesto participativo. Acompáñenme a una pausa, es muy breve. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y comenzamos en Bolivia, la celebración de elecciones regionales el 29 de marzo en los que prevé la participación de casi 10.000 representantes de 150 agrupaciones políticas ciudadanas y de comunidades indígenas ya se empieza a desarrollar. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia contempla la posibilidad de posponer la fecha para dichos comicios en el departamento de Pando porque 65% de la población está afectada ante las inundaciones generadas por el desbordamiento de 3 ríos de la zona. El personal designado para participar como jurado resultó afectado, por lo que no podrá cumplir con su deber ciudadano y con justa razón. En Cuba se busca la aprobación de una nueva ley electoral con la que se regirán los comicios generales. El 10º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio a conocer la convocatoria al 7º Congreso de la organización que se tiene previsto para el próximo mes de abril. Las actividades para la adecuación de esta nueva ley contempla asambleas municipales y provinciales, así como consultas populares y procesamiento de los documentos finales. Las actividades se desarrollarán en el transcurso de todo el año hasta el primer cuatrimestre de 2016. En Venezuela han sido activados más de 2.500 puntos de inscripción y actualización del registro de votantes de cara a los comicios parlamentarios de este año. De acuerdo con los plazos dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, el 19 de marzo se realizará un sorteo para la selección de los integrantes de las mesas. En Uruguay, los 156 candidatos de 8 partidos políticos iniciarán sus campañas este mes, en marzo, para buscar las intendencias de los 19 departamentos del país en las elecciones municipales del próximo 10 de mayo. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención, siga con la programación de Plataforma Electoral, gracias por su atención y yo los espero aquí el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana.